Los cuatro temas principales de mi exposición: generalidades, valores típicos, procedimiento para el dimensionamiento de un SVR y modelación en BioWin para un SVR. Primer tema: generalidades, principio, etapas SVR, funcionamiento, imágenes vía real, SVR. El principio de SVR. Este proceso consiste en la incorporación de toda la operación unitaria y procesos usualmente asociados con el tratamiento convencional por los activados, que cuáles son sedimentación primaria, proceso biológico y sedimentación secundaria. Entonces, todo esto ocurre en un solo tanque, que se logra mediante el establecimiento de ciclos operativos con duración definida. Y pues el objetivo de este reactor es mantener la masa biológica durante los ciclos. Así que pues yo preparé pues este diagrama para explicar un poco más en cuáles son las entradas y las salidas en cada etapa. Entonces, en el llenado entra agua residual y se cierra. Ahí el tanque se cierra y ya no se vuelve a abrir hasta la última etapa. Ya en la aireación se inyecta solamente aire, por lo que no hay salida de agua tratada ni tampoco eh, entrada de agua residual. Como tercero tenemos la reacción. Entonces la reacción, pues, ¿en qué consiste? La reacción es como terminar esos procesos que se iniciaron con el llenado y con la aireación. Entonces simplemente acá no sucede nada. Acá no entra nada ni sale nada, como ven en la imagen. Está la sedimentación. Acá tampoco hay entrada y salida de agua ni de aire. Y por último, la decantación, que finalmente sí hay agua tratada, sí hay salida de agua tratada, y acá es donde vuelve a suceder el mismo ciclo que les acabo de explicar. Entonces, cuando ustedes se vayan a un libro para buscar el SVR, explican que hay 5 etapas, que es las que vemos en pantalla. Entonces, como primera etapa, tenemos el llenado, fill en inglés, y pues esta etapa es la entrada del agua residual como sustrato para que ocurran todos esos procesos biológicos, y pueden haber diferentes modos de llenado. Entonces está el primero, el llenado estático, donde solamente simplemente entra el agua, y está el otro que es llenado con reacción, es decir, que aplican aireación. Entonces, mientras el agua va entrando, se le puede aplicar al mismo tiempo aireación. Entonces, tenemos como segunda etapa reacción, react en inglés, y esta básicamente, pues el objetivo es completar las reacciones que comenzaron durante la etapa de llenado. Y en esta también se le puede aplicar aireación. Eso ya depende mucho de la persona que vaya a diseñar el SVR. Entonces, como les nombré, puede haber aireación en reacción y en llenado. No se vayan a confundir con la anterior diapositiva, porque esas no son las etapas. Simplemente les quería explicar detalladamente cuándo entra agua y cuándo sale. Como tercera etapa tenemos sedimentación, cereal en inglés, y pues prácticamente esto es la separación sólido-líquido, similar a la operación de un tanque de sedimentación secundario. Entonces acá pues, es donde vemos cómo se incorporan esas unidades del tratamiento convencional en un SVR. Y como cuarta etapa tenemos draw, en español decantación. Entonces acá lo que ocurre pues, es que el efluente clarificado es removido durante esta fase, ya con diferentes mecanismos que más adelante les voy a mostrar para que se familiaricen un poco más y tengan como más idea. Como última etapa tenemos tiempo de ocio o tiempo de inactividad, que significa que el reactor pues, no está haciendo nada. Estos se adoptan en algunos libros y en otros no. Bueno, este es el funcionamiento de un SVR. Entonces entra el agua residual a un tratamiento preliminar, que ya lo conocemos como rejillas, trampa de grasas, etcétera, y de ahí va a un tanque de almacenamiento. De aquí son bombeadas las aguas residuales al reactor SBR, como se ve en pantalla. Entonces ahí se está llenando el tanque, el reactor,
Y esta se le denomina la etapa de llenado, que ya les expliqué. Ya viene la aireación y la reacción. Y cuando les expliqué que la aireación se puede aplicar en llenado o pues en la reacción, ya pues, depende del criterio. Ya tenemos la sedimentación, que es esa separación de sólido líquido. Y acá se ve la línea de lodos. Entonces los lodos van a un espesador de lodos. Y acá se puede ver que hay un retorno, pero no es de lodos, es un retorno de esa agua clarificada del espesador de lodos. Entonces acá podemos ver. ¿Por qué no hay ese retorno de lodos? Porque como ya les mencioné, todo sucede en un mismo tanque, entonces acá se puede controlar la salida de esos lodos. Entonces, bueno, acá se ve que pues una línea de lodos, tratamiento de lodos y ya la etapa final que es la decantación, que pues es extraer ese líquido clarificado por medio de diferentes mecanismos, como este que ven en pantalla se llama un flotador. Y finalmente esta agua clarificada va a un proceso de desinfección, ya sea por cloración, ozonificación o rayos ultravioletas, luz ultravioleta. Estas son algunas imágenes de un SBR, ven que es ahí circular y rectangular para que nos familiaricemos un poquito más en la vida real cómo son. En estas cuatro imágenes podemos ver los mecanismos de extracción en la etapa de decantación, los que yo les hablaba. Entonces, pues acá podemos ver el del video es este, donde pues ese se llama flotador, baja y recoge líquido. Y acá están estos otros que son como parecidos. Este se es por sobrenadante y este es parecido a este, solo que pues es más largo y baja también. Segundo tema, valores típicos, parámetros para tener en cuenta en un SBR. Entonces, estos valores típicos son los que se necesitan para la elaboración de un SBR. Entonces, edad de lodo, tenemos de 4 a 6 días modo convencional sin remoción de nutrientes, de 8 a 10 días modo convencional con eliminación de nutrientes y de 20 a 25 días eliminación de nutrientes. De 20 a 40 días eliminación de fósforo exactamente. Estos valores los saqué de estos tres libros que vemos en el pie de la tabla. MLBSS para mezcal hay un rango entre 2.000 y 5.000 miligramos litros y para Von Sperling tenemos de 1.500 a 3.500 miligramos litro. Oxígeno disuelto está mayor a 2 miligramos litro, donde se aconseja que entre 3 y 4 para tener una mejor nitrificación. Alcalinidad de 7 gramos de carbonato de calcio. Ciclos operativos se manejan de 4 a 6 horas para aguas residuales domésticas, es decir, que para que tengan una entrada de 24 horas y sistemas con remoción biológica de nutrientes de 6 a 8 horas. Números de tanques. Acá hay algo bien particular y bien interesante y es que se sugieren dos o más tanques para una entrada de fluente de 24 horas. ¿Por qué? Porque un SBR, como les mostré, tiene que recoger el líquido y tiene que recoger el líquido y cerrarse. Entonces, por esto mismo tienen que intercalar con otro SBR. Mientras uno descansa, el otro está haciendo un ciclo operativo, mientras uno está en etapa de llenado, el otro está en decantación, cosa que nunca se deje de recibir agua, agua residual. Y el otro se sugiere un tanque si es para una industria donde se no se elabore todo el día. Entonces, es decir, si hay una industria X, pues esta industria se trabajan 8 horas al día, ¿sí? Entonces, en esas 8 horas del día el SR se puede llenar y en el resto del día puede hacer los ciclos. La altura para aireación mecánica se aconseja de 3.5 a 4.5 metros y aire difuso de 4 a 5 a 6 metros. Como tercer tema, tengo procedimiento para el dimensionamiento de SBR en 9 pasos. Como ya les mencioné, son 9 pasos para el dimensionamiento de un SBR. Como primero, tenemos características del agua, hallar requerimientos para el dimensionamiento, coeficientes y criterio de diseño. Segundo, hallar el tiempo del ciclo total. Tercero, tiempo de llegada al efluente durante cada ciclo. Cuarto, volumen del reactor. Quinto, altura del reactor. Sexto, masa MLSS y concentración. Séptimo, concentración media de sólidos suspendidos en el lodo sedimentado.
8 tiempo dentro del ciclo y 9 tabla resumen de elaboración en cada del ciclo. Yo más adelante les voy a detallar cada ítem. Entonces, como primer ítem, características del agua, coeficientes y criterio de diseño. Entonces, esta primera tabla es las características que se citan del agua. Entonces está el caudal, la concentración de DBO en el afluente y la concentración del efluente de DBO. Entonces el antes y el después. Como coeficientes biocinéticos necesitamos fracción total de la altura del llenado, 0.1, coeficiente de yield, que es de rendimiento, 0.6, coeficiente de respiración endógena, 0.08 y relación del reactor de sólidos suspendidos volátiles y sólidos suspendidos, que es 0.69. Esta tabla ya viene determinada, lo pueden ver en los libros y esto ya está como determinado, no hay nada, no hay pierde. Ya como criterio para el diseño tenemos edad del lodo, o sea, por eso les acabo de explicar los valores típicos para que tengan una idea de qué escoger. Entonces, acá un ejemplo, 25 días. Concentración de MLBSS, 2415, se ligan también por los valores típicos. Esta franja, subrayada en rojo, entre justo y pobres, está ligada a esta tabla de acá, a esta tabla. Entonces, si se dan cuenta, está la sedimentación y pues yo escogí justo y pobre, entonces son estas dos. Y se hace un promedio de la velocidad de sedimentación, entonces promedio entre 8.6 y 6.2 y de acá promedio 0.5 y 0.67. ¿Sí? Están los números de ciclo por día, también depende del diseñador, 3 o 2 o 1, etcétera. Número de reactores también depende, como ya les expliqué antes. Tiempo de llegada de aguas residuales, si es aguas domésticas 24 horas, si es de alguna industria y trabajan ciertas horas 8 o 12 horas. Altura del reactor, ya también se ligan a lo que les acabo de explicar, si es aireación por mecánica o por difusores. Y pues estos dos que están ligados a esta tabla, que también ya les expliqué. Entonces, como segundo ítem tenemos hallar el tiempo del ciclo total. Son 24 horas día sobre M, que son los ciclos que ustedes escogieron. Tiempo de llegada al efluente durante cada ciclo. Entonces está, si su efluente llegaba cada 24 horas, agua residual sobre M, pues los ciclos que usted estableció. Para volumen del reactor, entonces tiene 6 pasos, fracción biodegradable de ml/bss. Entonces es FB y es igual a 0.8, valor determinado, 1, valor determinado, más 0.2, valor determinado por el coeficiente de respiración endógena, por la de lo que también ustedes la escogieron según los requerimientos de su agua. Volumen de reacción, coeficiente de yield, em, edad del lodo por caudal por la resta de esa de BO entrante y saliente dividido la concentración de MLBSS por 1 más FB, que fue lo que hallamos acá, por KD, que es la coeficiente de respiración endógena, y la edad del lodo. Si se dan cuenta, todo lo tenemos. Volumen de llenado, caudal sobre M. O sea, caudal sobre M, o sea, los ciclos que ustedes establecieron. Volumen de transición, entonces ese volumen de transición es ese volumen como de seguridad para que el líquido no se desborde. Entonces es FH fill, que FH fill es como eso que les acabo de mostrar, que es un coeficiente, ya está determinado, que es la fracción del total de la altura del llenado, por el volumen de llenado que lo hallamos acá. Volumen de lodo es igual al de reacción. Entonces también lo hallamos, ya lo tenemos. Este es con este. Volumen total del reactor, entonces es la suma de estos tres. Altura del reactor, entonces también tiene tres pasitos. Altura de llenado, entonces la altura de llenado es igual al volumen de llenado sobre la división de volumen total sobre la altura total, que esa también fue la que nosotros designamos por criterio. Altura de transición tiene la misma función que el volumen, o sea, tener como esa altura de seguridad. Y es
la multiplicación de ese 0,1, o sea, de ese coeficiente de fracción total de la altura de llenado por la altura de llenado, que está acá. Altura de lodo, entonces es la resta de la altura total menos la suma de estas dos. Como sexto paso tenemos masa mLSS y concentración. Primero, concentración mLSS durante reacción, que es la concentración de mLbSS sobre la relación de SSB y SS. Masa mLSS en el reactor, que es esta concentración que hallamos acá por el volumen total sobre 1000. Séptimo paso, concentración medida de sólidos suspendidos en el lodo sedimentado. Es igual a mx, que la hallamos acá, por 1000 sobre volumen de lodo o escroto, que lo hallamos anteriormente. Octavo, tiempos dentro del ciclo. Tenemos tiempo de llenado, que es el tiempo de llegada del afluente sobre n, que son los números reactores. Tiempo activo es el tiempo total por la división del volumen de reaccionar sobre el volumen total. El tiempo de reacción tenemos el tiempo activo menos el tiempo de llenado. Tiempo de sedimentación tenemos la división de la suma de las alturas de transición y la altura de llenado sobre volumen. Retiro sobre nadante tiene que dar menor pues a esto, obviamente. Y el tiempo inactivo es el total menos la suma de todos los tiempos. Como último tema, tengo la modelación de un SBR en el programa de BioWin. Entonces, estos son los valores que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer un SBR en BioWin. Es el volumen del SBR, la altura, la profundidad, los ciclos, cuánto dura cada ciclo, el oxígeno disuelto que se le va a suministrar. Este ítem lo viene predeterminado el programa. SBR Underflow, que es lo que sale en cada ciclo, lo que es la etapa de sedimentación más o menos. Y offsets, como acá vamos a hacer un ejemplo de 4 SR trabajando en paralelo, entonces esto significa cada cuánto entra agua en cada SBR. El primer paso clave para hacer un SBR en BioWin es el ciclo operativo, entonces acá sale pues, el ciclo operativo y esto lo traducí a esta tabla, que cycle length or duration es ciclo completo, mix until star es el llenado más la reacción más la sedimentación, y la decantación, que es el llenado más la reacción más la sedimentación más la decantación. Entonces, como yo ya les expliqué cómo sacar cada uno de ellos, simplemente es sumarlos y ponerlos en el programa. Acá como se ve, como estoy señalando, acá sale esta tablita y ya les expliqué qué significa cada uno. Entonces, algo muy importante es poner el underflow, que es el lodo que sale en cada ciclo. Este se, mm, este se configura por flow pattern, cuando estoy señalando y sale esta tablita. Entonces, tienen que poner acá cuánto ciclo dura, pues, el ciclo que ustedes dieron. Entonces, acá puse que 4 horas. Y entre la hora 1,75 y las 2 horas hay un caudal de 20 millones de litros al día. Entonces, segundo paso clave para la simulación del SBR es que cuando el SBR se pone en el BioWin, solamente se puede correr en estado dinámico. Entonces, para llegar como a un estado estable, se debe hacer una gráfica de sólidos suspendidos totales y se debe simular durante 50 días. Entonces, cuando estos SBR como se establezcan constantes, ya ahí se puede decir que tenemos un estado estable. Entonces acá hay 4 SBR trabajando en diferentes etapas. Entonces el primero está llenado, el segundo está encantando, el tercero está en sedimentación y el cuarto está en reacción. Cada uno tiene diferentes dibujos para uno pues darse cuenta en qué etapa están. Y para hacer una comprobación de que el SBR esté trabajando muy bien, lo que se hace es hacer una gráfica del líquido, del volumen en cada SBR durante el tiempo. Entonces acá siempre tiene que tener como una subida, que es la llenada, tiene que estar ahí como constante porque está ocurriendo las otras etapas, y después una salida, que es cuando baja el volumen. Entonces así sabemos que está trabajando bien el SBR. Esta fue la bibliografía que utilicé, espero les haya gustado. Muchas gracias.